Bien, continuamos entonces donde habíamos dejado. Habíamos dicho que durante muchísimo tiempo, desde que él empezó a tener influencia en el mundo del conocimiento, durante su propia vida, estamos hablando de los años 400 antes de Cristo, Aristóteles fue la gran figura de autoridad. Bien, todo lo que él decía se tomaba como verdadero porque él lo decía. No hacía falta ningún tipo de comprobación empírica, ni muchísimo menos. Lo que decía Aristóteles era ley. Para entender un poco cómo funcionaba esto, vamos a hablar de los modos de fundamentar el conocimiento. Decíamos vez pasada que hay varios modos de fundamentar el conocimiento, el primero de los cuales es la fe. ¿Qué es la fe? Es una convicción de carácter subjetivo. Es decir, yo creo en algo porque tengo esta virtud, esta cualidad de la fe, que es algo que es intransferible, que yo no puedo transmitir a nadie más, y que en general está relacionado con una creencia que no requiere ningún tipo de justificación. Esto es la fe. Otra forma de justificar el conocimiento, un poco más elaborada, un poco más compleja, es la intuición. No se sabe muy bien qué cosa es la intuición, pero en cualquier caso hay algunas explicaciones en el último tiempo que dan cuenta más o menos científicamente de esto, y podemos definir a la intuición como una especie de certeza subjetiva, individual, que estaría basada en una especie de decantado de sabiduría que hemos adquirido a lo largo del tiempo, de modo más o menos inconsciente, y que surge a nuestra conciencia cuando nos hace falta resolver alguna cuestión. Algo así como que a través de la vida uno va recogiendo información sobre determinadas situaciones, no sabe bien cómo ha obtenido esa información, no es consciente, no es un proceso consciente, no es que nos sentamos a estudiar algo, sino que vamos observando y vamos tomando inconscientemente pequeños fragmentos de información y luego podemos combinar esos fragmentos de información para interpretar una situación nueva, y entonces sentimos la intuición de que las cosas funcionan de determinada manera o que van a ocurrir de determinada manera, pero también es, como la fe, algo intransferible, tiene que ver con eh, eh, una certeza de carácter subjetivo, como decíamos. Además de la intuición, otra forma de fundamentar el conocimiento, de decir esto es verdadero, o de justificar por qué algo es verdadero, es lo que se llama el razonamiento formal. El razonamiento formal es un tipo de razonamiento que es lógicamente coherente, pero que no necesariamente se corresponde con la realidad. Por ejemplo, si uno dice, todas las ballenas tienen 7 patas, esto es una afirmación claramente falsa. Y luego digo que mi perro Juan es una ballena, que es otra afirmación completamente falsa, puedo sacar la conclusión de que mi perro tiene 7 patas. Y esa conclusión, a pesar de ser falsa, es correcta lógicamente. Porque si fuera cierto que las ballenas tienen, y si fuera cierto que mi perro es una ballena, entonces no podría no ser cierto que mi perro tenga 7 patas. Es decir, ahí tenemos un buen argumento que no se corresponde, o sea, que es coherente en sí mismo, pero que no se corresponde con la realidad. Bueno, esto del razonamiento formal muchas veces se utilizó para justificar algunas cuestiones, sobre todo en religión, eh, y durante la Edad Media. Razonamientos puramente formales. Si uno, por ejemplo, define a Dios como un ser omnipresente, eh, que lo sabe todo y que además es absolutamente bueno, y luego piensa que los seres humanos fuimos creados por los hombres, entonces tiene que sacar la conclusión de que cada cosa que le pasa al hombre es algo que sucede por su propio bien, ¿no? Es una conclusión que uno podría derivar. Ahora, la conclusión es correcta en el sentido lógico, porque si fueran ciertas las dos primeras cosas que dijimos, no podría no ser cierta la tercera.
Sin embargo, eso no significa que eso se corresponda con la realidad. Bueno, a los medievales mucho la correspondencia con la realidad no les importaba. Lo que sí les importaba era que el razonamiento fuera sólido. Y esto se utilizó durante muchísimo tiempo también para justificar distintos tipos de formas de ver el mundo. Y por último, mencionaremos el criterio de autoridad. El criterio de autoridad es aquello a lo que nos referíamos cuando hablábamos de Aristóteles. Es decir, se considera que algo es cierto solo porque una autoridad así lo ha dicho, sin que haga falta ningún tipo de comprobación extra. Todo lo que decía Aristóteles, por su autoridad, tenía que ser considerado verdadero. Si uno quería saber si la Tierra estaba en el centro del universo, o bien si era el Sol el que lo estaba, lo único que tenía que hacer era no mirar al cielo y hacer ningún tipo de mediciones ni nada por el estilo, sino simplemente escuchar o leer qué cosa había dicho Aristóteles. Y con eso bastaba. Todo esto se utilizó durante mucho tiempo, sobre todo durante la Edad Media, pero en un momento, cuando la Edad Media empieza a declinar y empieza a aparecer la Edad Moderna, las cosas empiezan a cambiar. Estos modos de justificar el conocimiento, de fundamentar el conocimiento, ya no van a ser aceptados. ¿Por qué? Por muchas cosas. En principio porque, como decíamos antes, de los primeros dos motivos, se trata de formas de justificar o de fundamentar el conocimiento que son intransferibles. Y cuando uno hace ciencia, en realidad lo que está buscando es que esa labor sea comunitaria y que el conocimiento pueda ser transmitido y replicado por cualquier persona que se dedique a la cuestión. Y en segundo lugar, porque además de ser comunicable, necesitamos corroboraciones más serias. Es decir, ya no nos importa que las cosas nos cierren en el plano lógico, sino que tienen que corresponderse además con la realidad. Por eso se va a empezar a exigir que el conocimiento se fundamente a través de el conocimiento empírico directo y el conocimiento empírico indirecto. ¿A qué nos referimos con conocimiento empírico directo y con conocimiento empírico indirecto? Pues bien, conocimiento empírico directo es aquel conocimiento que proviene de los sentidos, eso es empírico, y que podemos obtener de modo directo, es decir, por nuestros propios medios. Si yo quiero saber si el fuego quema o no, no tengo que ver qué dijo Aristóteles, no tengo que derivar conclusiones lógicas a partir de apreciaciones sobre el fuego en un razonamiento formal, no me puedo basar en la fe ni en la intuición, sino que tengo que comprobarlo empíricamente. Es decir, puedo, por ejemplo, poner la mano en el fuego. Y al hacerlo, entonces tendré un conocimiento nuevo, ese conocimiento será empírico porque viene de la experiencia, en este caso del tacto, y es directo porque lo hago yo. O bien podría ocurrir que yo, para iniciar una investigación, me valga de un conocimiento empírico, o sea, del mismo tipo, que haya sido hecho por alguien más y que esté volcado en un libro, por ejemplo, en una investigación, y entonces yo aluda a ello para seguir pensando, para seguir analizando las cosas. Conocimiento empírico directo y conocimiento empírico indirecto. La pregunta es, ¿por qué durante muchísimo tiempo, desde fines de la Edad Antigua hasta principios de la Edad Moderna, se utilizaron la fe, la intuición, el razonamiento formal, el criterio de autoridad? ¿Y por qué a partir de cierto momento histórico que puede indicarse concretamente, se empieza a exigir la aparición del conocimiento empírico directo e indirecto? Para entender eso, para entender cómo pasamos de un criterio de autoridad al criterio que empieza a hacerse válido y exigido en la Edad Moderna, a partir del momento en que se da el Renacimiento, que es un movimiento cultural en realidad el Renacimiento, pero que es como la puerta de entrada a la modernidad, vamos a tratar de entender qué pasó históricamente. Bien, recuerden que esta materia se llama filosofía e historia de la ciencia y la tecnología, y la historia tiene mucho que ver con cómo funciona la ciencia. Bien,
Para empezar a explicar este paso, esta nueva exigencia, vamos a recordar que la historia está dividida en 4 grandes etapas. La Edad Antigua, que va desde la invención de la escritura, que se sitúa en distintos momentos del tiempo de acuerdo a los distintos historiadores, hasta fecha convencional, caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Comienza allí la Edad Media, que va a extenderse por más de 1000 años, más de un milenio de Edad Media, hasta el descubrimiento de América en 1492. Allí empezará la Edad Moderna, y la Edad Moderna dará paso a la Edad Contemporánea cuando se dé la Revolución Francesa en 1789, es decir, muchísimo más corta la Edad Moderna que la Edad Media. Seguimos en la Edad Contemporánea, dicen algunos, otros dicen que no, que estamos en la posmoderna, y que la fecha de inicio sería la llegada del hombre a la Luna en 1969, pero eso todavía es discusión entre los historiadores. Para entender este paso, esta nueva exigencia, esta fuerza con la que aparece la ciencia y la necesidad del conocimiento empírico directo e indirecto, tenemos que ver qué pasó en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y analizando lo que pasó allí, quizás entendamos mejor cómo se dio esta evolución, que no quiere decir progreso, simplemente cambio en la forma de concebir la ciencia y de exigir a quienes producen conocimiento que justifiquen sus proposiciones. Bien, decíamos que la fecha que separa la Edad Media de la moderna tiene que ver con un acontecimiento histórico importantísimo que nos lleva a pensar en carabelas como estas que estamos viendo aquí en las imágenes, porque hablamos de el descubrimiento de América. Un poco europeizado el concepto este de descubrimiento, porque en realidad ya había gente allí, y entonces no sé si se puede hablar de descubrimiento, pero en cualquier caso para los europeos sí lo fue. Descubrimiento de América, que ocurre en 1492, y descubrimiento de América, que nos fue contado siempre como una especie de pequeña narración en la cual aparecía un hábil navegante, intrépido y curioso navegante, llamado Cristóbal Colón, nacido en Italia, que un día se presentó ante la corona española, golpeó la puerta, explicó que tenía una suerte de nueva idea, para convencer a la reina de que lo apoyara en esta gesta que estaba planificando. ¿Qué nos contaron siempre? Bueno, nos contaron que nadie sabía que la Tierra era esférica, que Colón sí lo sabía, y que como los españoles tenían que llegar hasta las Indias, pero tenían los caminos bloqueados, él le propone a la reina ir por el otro lado, dar la vuelta al globo, y llegar por el otro lado. Claro, la reina no sabía nada, estaba sorprendida por esto que le estaba diciendo, entonces Colón tomó un huevo de gallina, lo apoyó sobre la mesa y con ese huevo le explicó cómo la Tierra era esférica y cómo en vez de ir por un lado podía navegarse por el otro y llegar al mismo destino. Claro que todo esto es parte de la fantasía, de la ficción, del mito, porque en aquella época las personas cultas, entre ellas la reina, ya sabían que la Tierra era esférica, no era ninguna novedad. Esto de tratar de hacer un viaje por aquel otro lado tampoco era algo innovador, por supuesto no se había hecho, pero en cualquier caso sí se había pensado, o sea que la sorpresa no formaba parte de este cuadro. Eh, pero bueno, en cualquier caso, Colón la habría convencido porque se trataba de una gesta notable para la ciencia, para la humanidad toda, etcétera, etcétera. Pero claro que las cosas no fueron tan así. Esas versiones de revista infantil o esas versiones que hemos conocido a través del arte y la historia, siempre abrevan de las versiones populares, vulgares,
y no cuentan cómo son las cosas en serio. Y cuando uno entiende cómo fueron las cosas en serio, se da cuenta de que había mucho más. ¿No? Habíamos puesto esta imagen de Colón haciendo así con las cejas, lo cual indicaba que había algo detrás. Algo detrás que tiene que ver con el dinero. Siempre el dinero está detrás de todas las cosas y por interés baila el mono, la mona y la reina de España en este caso. ¿Por qué? Porque la reina no era ninguna tonta, porque la corona española no iba a gastar su dinero si no se trataba de algo que pudiera redituarle, y evidentemente esto podía redituarle. Estamos en una época en la que está cambiando el sistema de producción económica. Estamos en una época en la que estamos dejando el viejo sistema de producción del medioevo, que no era otro que el sistema feudal. El sistema feudal, que ya hemos contado en la clase y ustedes conocen, suponía una organización piramidal de la sociedad en la cual en la punta estaban los reyes, luego un poco más abajo los nobles y el clero, y más abajo todavía los artesanos, la gente que trabajaba en el campo y demás, que eran los siervos de la gleba que trabajaban para pasar su producción a un señor feudal que los protegía y les permitía utilizar los terrenos y que después les repartía el alimento, etcétera, etcétera, todo esto que ya han visto en historia seguramente en algún otro año. Pero ese sistema feudal empieza a cambiar porque las personas, además de hacer estas tareas de siempre, comienzan a intercambiar entre sí productos y servicios. Lo hacían en los lugares donde se concentraba más gente, que eran las ciudades o burgos, y allí comienza a surgir una nueva clase social que es la burguesía. Y la burguesía, los burgueses, comienzan a acumular divisas a partir de estos intercambios y empieza a nacer lo que sería un nuevo sistema de producción que tiene que ver con el intercambio y que sería una especie de protocapitalismo, que es el mercantilismo. ¿Sí? El intercambio de mercancías. Intercambio de mercancías que permitió que muchas personas antes del pueblo comenzaran a acumular muchísimo dinero, a veces tanto que empardaban a las posesiones que tenía que tenían los reyes. O sea, los reyes empezaban a no ser ya tan privilegiados como eran otras personas que habían acumulado ese dinero. Esto, por supuesto, acabará en la época de las revoluciones, cuando muchos de estos burgueses comiencen a cuestionar por qué los reyes tenían que tener espacios de privilegio mientras ellos vivían siguiendo sus órdenes y en definitiva estos nuevos mercaderes, estos nuevos burgueses tenían más poder que los propios reyes. Ni hablar hoy día, ¿no? Que por ejemplo, si uno compara la fortuna de, no sé, los reyes de Inglaterra con la de Elon Musk, los reyes son súbditos prácticamente de estos nuevos ultra mega archimillonarios que aparecen tanto en los medios y en las redes. Entonces, se empieza a dar el mercantilismo involucra el intercambio de mercancías, pero también involucra la necesidad de ampliar los mercados. Y entonces el mercantilismo acabará mucho tiempo después dando lugar a lo que se llamó la primera globalización, es decir, la extensión de estos negocios hacia todo el globo. Había que ampliar los mercados, había que encontrar nuevos lugares de donde obtener materia prima para generar nuevos productos, y había que también conseguir nuevos espacios donde vender los productos ya manufacturados. Por eso es que la reina presta atención a las sugerencias de Colón, no porque pensara eh, que la humanidad estaba yendo con su carácter aventurero hacia algo nuevo y que bla, bla, bla. Simplemente porque o se subían metafóricamente al barco de esta nueva forma de producción o se quedaban este, en, su, en sus viejos modos y entonces
perderían el tren del progreso, por así decirlo. No había trenes todavía, pero bueno, el barco del progreso. Y entonces sí, ahí se financian los viajes de Colón, el primero en 1492, el segundo en 1493, el tercero en 1498, el cuarto en 1502, es decir, en 10 años, 4 viajes enormes donde se había ido más allá del estrecho de Gibraltar, que antes era como el lugar más allá del cual no se podía ir porque no se conocía que había más allá, ¿no? El famoso non plus ultra, aquello que no se puede trasvasar, donde no se puede ir más allá. Eh, para pasar ahora a, a animarse y navegar esos mares hasta ese entonces desconocido. Por eso contábamos que en la bandera de España aparece, o en el escudo de España, aparece la expresión plus ultra, más allá. Ellos sí se animaron a ir más allá. Como todos sabemos, en esa circunvalación que iban a hacer del globo, no lograron dar la vuelta del todo y llegar a las Indias, sino que se toparon con un continente para ellos desconocido que era América, ¿no? Llegaron hasta eh, Guanaani, en Santo Domingo, eh, y allí comienza lo que todos ya sabemos, que es la conquista española del territorio americano, que luego sería invadido por muchas otras naciones europeas. Entonces había un trasfondo de tipo económico. Y ese trasfondo de tipo económico, que parece que no tiene nada que ver con la ciencia, en realidad marca, señala el camino de la ciencia. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a navegar mares desconocidos, de grandes extensiones, y nos salimos de los viejos trayectos que realizábamos, si somos europeos de aquella época. Es decir, ya no estamos navegando en el mar Mediterráneo, llamado por los romanos Mare Nostrum, sino que vamos a trascender ese pequeño mar, pequeño digo, en comparación con lo que es el Atlántico desconocido, en el que se estaban justamente embarcando los nuevos conquistadores. Y entonces la vieja teoría de que la Tierra estaba en el centro y los planetas giraban a su alrededor comienza a mostrar fallas. Hasta ese momento se utilizaban los astrolabios. Los astrolabios son eh, un adminículo, una herramienta de navegación muy interesante que supone una proyección a 2 dimensiones del mundo en 3 dimensiones y que supone que la Tierra está en el centro del universo. Y claro, para navegar en mares ya conocidos o en distancias no tan extensas, esta teoría reflejada tecnológicamente en el astrolabio era útil. Pero ahora no, ahora empieza a dejar de ser útil porque los trayectos que tenemos que navegar son muchísimo mayores. Y entonces va a aparecer, fíjense que el viaje de Colón es 1492 el primero, 1502 el último, el cuarto, y Copérnico hablábamos de 1543. Es decir, muy cercano en el tiempo aparece Copérnico mostrándonos que el universo podía estar ordenado de otra manera, de una forma no geocéntrica como antes, sino heliocéntrica, es decir, poniendo el Sol en medio. Hasta antes de la conquista, no hacía ni falta preguntarse si Aristóteles estaba equivocado, si su cosmología era errónea o no era errónea, porque en definitiva servía, era útil, no generaba molestia. Pero ahora, tratándose de la necesidad de conquistar los nuevos mares y los nuevos territorios, ya los cálculos empiezan a fallar. Y entonces hace falta cambiar de teoría. Y es por eso que tiene tanta llegada y causa tanto revuelo el cambio
de cosmología que propone Copérnico. Como consecuencia de todo esto, van a aparecer, o se va a hacer necesario también el desarrollo de la matemática y de la física. Por supuesto que la matemática y la física ya existían, pero van a obtener su estatus de ciencia exacta en el caso de la matemática y de ciencia natural por excelencia, la física, a partir de que incorporen a sus elucubraciones la necesidad, o un elemento que tiene que ver con la necesidad del momento, que es la precisión. Aparecerán, por ejemplo, en 1600 y tanto, creado por el filósofo Descartes, estos famosos ejes cartesianos, que así se llaman porque Descartes en latín se dice Cartesius, de modo que él inventa estos ejes. Y esos ejes lo que me permiten es tener precisión, precisión para ubicar un punto en un plano, pero precisión que luego puede trasladarse a la práctica, porque si yo eh, cuento con esta herramienta y la aplico a la elaboración de mapas, voy a tener mapas con coordenadas. Y entonces las cartas de navegación ahora van a ser muchísimo más precisas, van a poder establecerse de modo totalmente exacto. Y entonces yo voy a poder trazar las rutas que correspondan y lograr una mejor navegación. Pero a su vez también esa precisión matemática tiene que ver con el desarrollo de ciertos elementos como las armas que me van a permitir conquistar los nuevos territorios que me exige que haga esta nueva forma de producción en la que estamos ingresando. Y entonces un inocente eh, eje cartesiano puede convertirse en una mira. Y si ustedes se fijan, siempre los ejemplos de la física, cuando estudiamos física clásica, van a tener que ver con el tiro vertical, con investigaciones sobre la gravedad, investigaciones sobre la parábola, sobre el movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera, que aparecerán ilustrados con balas de cañón y cosas por el estilo, porque no es casualidad, estos desarrollos de la física también van a ir de la mano de la necesidad de la conquista de los nuevos territorios. Es decir, no es que la ciencia se desarrolla naturalmente hacia la búsqueda de leyes que den cuenta del comportamiento, del movimiento de los objetos, sino que nos enfocamos hacia eso, ¿no? De toda la base empírica que tenemos, vamos a tratar de ver algunas cosas y seleccionar algunas cosas como hechos a partir de ciertas teorías, porque nos hace falta justamente desarrollar tecnología que tenga que ver con la conquista del mundo. Si ustedes piensan en las armas que se utilizaban en el medioevo, rápidamente les vendrán a la cabeza cosas como estas: hachas, espadas, ballestas, catapultas, esos implementos que yo nunca sé cómo se llaman, que incluyen una bola llena de pinches, ¿no? Porque las batallas se daban de modo casi de persona a persona, eh, y entonces estas eran armas útiles para eso. Pero cuando pensamos en las armas de la conquista, ya estamos pensando en otro tipo de armas, y esas armas van a ser armas de fuego: pistolas, pistolones, escopetas, bayonetas, es decir, una serie de implementos que uno podría decir, bueno, simplemente lo que sucedió es que pasó el tiempo y fueron desarrollándose cosas mejores. Sí, es cierto, pero no solamente porque hubo una acumulación de conocimiento que nos llevó hasta el progreso, sino porque lo que hubo fue un cambio de escenario histórico, geográfico, social, económico, político, que nos exigió
contar con armas diferentes. Es decir, vamos acumulando conocimiento siempre en el mismo sentido. Estamos diciendo que la ciencia no es una actividad separada de lo histórico, es una actividad propia de los hombres y por lo tanto historizada. Y como historizada que es, depende de factores históricos para elegir los asuntos que trata, para elegir las investigaciones que realiza, etcétera, etcétera. Pensemos que la pólvora ya era conocida por los europeos, pero nunca fue pensada para utilizar en las armas, sino hasta este momento en que esta nueva concepción económica hace que tengamos una nueva concepción del mundo y que ya no lo veamos simplemente como un espacio creado por Dios para ser admirado, sino como un escenario de la conquista para los sujetos, para los individuos, para el hombre. Tampoco es casualidad entonces que aparezcan por esta época las primeras universidades. En realidad las dos primeras son de 1200 y tanto, y son Oxford y es la Universidad de Bolonia en Italia, pero son excepciones, porque la mayoría empiezan a aparecer en el 1400, en el 1500, en el 1600. ¿Por qué aparecen estas universidades? Porque, como dijimos antes, ahora el conocimiento relacionado con la conquista del mundo tiene que ser mucho más preciso, mucho más matemático. Y entonces, donde antes había astrología que contaba las influencias que determinadas constelaciones tendrían sobre la vida de las personas de un modo un poco mágico y demás, ahora se va a convertir en astronomía. Es decir, vamos a agregarle el condimento matemático, vamos a agregarle la necesidad de precisión, no vamos a hablar de relaciones extrañas que se dan entre la presencia de estrellas y el influjo que éstas producen sobre nuestro, nuestro destino, sino que vamos a tratar de describir las cosas de modo que puedan caber en una fórmula, que se observen con instrumentos adecuados, que puedan calcularse matemáticamente, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, los bestiarios medievales, que en su momento eran como libros donde un poco imaginativamente los viajeros iban colocando los dibujos de aquello que pensaban o creían haber visto en algún momento, en algún lugar, de modos fantasiosos, poco precisos. Y se va a cambiar eso en las universidades por el saber de la zoología, la botánica, la biología en general, que también va a comportar precisión, necesidad de clasificaciones, etc. Y en igual sentido, la vieja actividad de algunos personajes muy particulares que buscaban convertir cualquier metal en oro, es decir, encontrar la piedra filosofal, que además, como convertía cualquier metal en oro, y el oro es un metal que no se oxida, que es maleable y duradero y demás, se pensaba que al lograr esto también se lograría conseguir la inmortalidad para los seres humanos. Y entonces aparecen estas actividades que involucran la mezcla de algunos elementos con otros elementos, que de un modo satirizado van a aparecer en los cuentos infantiles a través de las brujas que en sus calderos mezclan cosas y demás. Estamos hablando de la alquimia, que va a convertirse con esta necesidad de matematización y de precisión en lo que hoy conocemos como la química. Bien, entonces las primeras universidades empiezan a aparecer porque hace falta nuevo conocimiento. El conocimiento es poder y ahora necesitamos poder porque tenemos que conquistar el mundo para los fines económicos que nos empujan. Entonces, tampoco es casualidad que por la misma época aparezca la invención de la imprenta. También los europeos conocían algo así como mecanismos de impresión a partir de los viajes que habían hecho a China, e incluso en la misma Europa había cosas por el estilo, pero esto se mejora
a través del ingenio de Gutenberg, y entonces aparece la imprenta de tipos móviles, es decir, una imprenta que permitía armar cada página combinando pequeñas letritas que luego se sacaban y se combinaban de nuevo para hacer otras páginas, y de repente entonces teníamos la posibilidad de imprimir muchísimos libros y de difundir el conocimiento. Hacía falta nuevo conocimiento. El viejo conocimiento estaba siempre en la Biblia, pero ese viejo conocimiento ya no servía, ya no creemos más en que el conocimiento debe ser fundamentado en la fe o en el criterio de autoridad. Ahora creemos que tiene que haber investigación científica, mucho más parecida a la que conocemos hoy. Entonces, se deja de producir ese único libro que se producía, que era la Biblia, que era hecha a mano, porque un cura se ponía frente a otros curas y les dictaba los contenidos de las Sagradas Escrituras, y de repente uno podía generar 200 libros por monasterio cada 5 años, cosa que varió mucho con la imprenta, porque con la imprenta se podían imprimir 5, 10.000, 20.000 ejemplares de un solo libro en un par de meses, este, y sobre cualquier tipo de tema, y además no solamente en latín, que era la lengua que hablaban las personas cultas, sino en la lengua de las personas comunes de los distintos países de Europa, en francés, en alemán, etcétera. Esto permitía la mayor divulgación de las obras. Así que a partir de este borboteo de ideas nuevas que aparece con la apertura de las universidades, con la curiosidad natural empujada por las necesidades económicas y por la, la búsqueda de un conocimiento fundamentado de modo empírico, empiezan a explotar las nuevas teorías, los nuevos libros, las nuevas realizaciones, y el mundo ve una revolución en cuanto a la extensión del conocimiento. Paralelo a eso también, fíjense las fechas en las que vivió, está la influencia de Martín Lutero, que junto con Calvino van a realizar la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante, si bien tiene un montón de elementos para ser analizada, hay uno que nos interesa particularmente, que es que le quita al catolicismo el sentido de culpa respecto a las posesiones, perdón, materiales. Quienes somos católicos, ya menos que en aquella época, pero seguimos pensando que bienaventurados sean los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Eh, siguen creyendo que, seguimos creyendo que hay algo pecaminoso en esta cuestión, pero para que este sistema funcionara había que cambiar un poco el alma de las personas, y ese cambio vino de la mano de los protestantes, del protestantismo, porque para el protestantismo, para las religiones protestantes, como la evangélica, por ejemplo, eh, la, el buen desempeño en cuestiones vinculadas con lo material es una señal divina de que estamos haciendo las cosas bien, de que nos estamos ganando el cielo. Si uno hace las cosas como las debe hacer, entonces eso se verá reflejado en el éxito material. Y bueno, y con este cambio, claro, el alma humana está mucho más preparada para esto que pretende esta nueva forma de concebir la producción económica. Es decir, estamos pasando de una etapa centrada en Dios o teocéntrica a una etapa centrada en el hombre o antropocéntrica. Bien, recuerden, porque acá suele haber bastante confusión. Cuando hablamos de una cuestión cosmológica en el medioevo y en la antigüedad, se pensaba en el geocentrismo, es decir, la idea de que la Tierra estaba en el centro, y pasamos con Copérnico al heliocentrismo. Bien, la idea de que es el Sol el que figura como centro del universo. Pero en cuestiones no astronómicas o cosmológicas, sino culturales, pasamos de un
teocentrismo en la Edad Media, es decir, de pensar que todo está en plena relación con la figura de Dios, a un antropocentrismo, donde el hombre pasa a ser eh, amo y señor de esta realidad. Hablábamos en las clases de que muchas veces utilizamos la palabra criatura para referirnos a los niños, y antes se decía que los seres humanos somos criaturas de Dios, es decir, criatura viene de creatura, creaciones de Dios. En cambio ahora, en la época moderna, ya nos desentendemos de un Dios creador y pensamos simplemente en el hombre como el amo y el señor de este nuevo mundo, y entonces el mundo deja de ser, como dijimos, un lugar para ser contemplado, para contemplar las maravillas de la creación divina, para pasar a entenderse como el espacio de conquista, de exclusividad para el rey del mundo, que es el hombre, a partir de ahora. Y vemos cómo eso se manifiesta en el arte, por ejemplo. Aquí tenemos dos crucifixiones que ya hemos analizado. La primera, la de la izquierda, es una crucifixión medieval, donde vemos que no hay ni detalle anatómico, ni proporciones, ni realismo en la expresión facial, ni perspectiva, ni absolutamente nada. Y en la época moderna, por el contrario, tenemos otra vez una escena bíblica, es cierto, pero una escena bíblica donde Jesús aparece realmente como un hombre verdadero, y tenemos detalle anatómico, tenemos realismo en las expresiones, tenemos eh, proporcionalidad perfecta, detalle casi fotográfico, tenemos profundidad, perspectiva, etcétera, etcétera. Uno podría pensar entonces que esto está relacionado únicamente con cuestiones propias del arte. Es decir, el arte fue evolucionando, antes no se tenían los pigmentos, no se tenían las técnicas, y luego las técnicas mejoraron, los pigmentos fueron cada vez más adecuados para las tareas que se tenían que hacer, y entonces arribamos a una evolución en la pintura. Pero resulta que no. El arte, así como la ciencia, también son actividades historizadas, y vamos a darnos cuenta de que no es el caso. No hay una especie de acumulación que hace que las cosas sean cada vez mejores, sino que hay distintos estilos por motivos distintos. Fíjense lo que pasa aquí, habíamos mostrado en su momento también. Tenemos en el centro una figura que representa a Dios, eh, que tiene que ver con el medioevo. No hace falta que repita lo mismo que he dicho, pero fíjense, por ejemplo, en el detalle anatómico, cuando miran la nariz de ese Jesús, o las orejas, que no se sabe bien qué son. Bien. Y luego a la derecha tenemos una cara ya del Renacimiento, bien, de la modernidad, en la cual tenemos todo lo que hemos visto en la segunda de las imágenes, ¿no? Los detalles, las proporciones, etcétera, etcétera. Si uno pensara que lo que hubo fue una evolución, no podríamos explicar la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda se parece mucho más a la imagen de la derecha, de la modernidad, pero en realidad es mucho más antigua, incluso mucho más antigua que la del medio, que es la del medioevo. Es una imagen que tiene que ver con la antigüedad, y en particular con la antigüedad romana. Si ustedes se fijan, hay como vetas que atraviesan la cara del protagonista de la imagen, porque esas pinturas se hacían sobre madera en lo que eran las lápidas de las personas que tenían la desgracia de fallecer. Cada quien que moría tenía una lápida, y en esa lápida se ponían los datos de esa persona, de la persona que estaba enterrado debajo, y también se le solía hacer un retrato como el que vemos aquí. Fíjense que ese retrato tiene realismo, tiene perspectiva. Entonces, ¿cómo se explica esto? La gente sabía pintar, tenía mejores pigmentos, mejores técnicas, luego todos se golpearon la cabeza a la vez, o se perdieron los libros donde se enseñaba cómo pintar, y en el medioevo se olvidaron, y entonces empezaron a pintar como niños, y luego se recordaron otra vez cómo eran las cosas
en el Renacimiento y en la modernidad y empezaron a pintar bien, entre comillas, otra vez? Bueno, no. Como dijimos, pasa en el arte lo mismo que pasa en la ciencia. Se trata de saberes que están historizados, ¿no? De técnicas que están historizadas. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Pasaba lo siguiente, en la época medieval, que corresponde a la figura del medio, como era una época teocéntrica, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con el ser humano, era considerado sagrado. Por lo tanto, no se podía tocar, ni ver, ni nada, simplemente admirar de lejos. Entonces los pintores medievales no podían, por ejemplo, recurrir a la observación de cuerpos desnudos para poder copiarlos. No podían, por ejemplo, hacer lo que empezaron a hacer los renacentistas, es decir, esto lo hacía Da Vinci, lo hacía Miguel Ángel, sacar cuerpos a veces robados incluso de las morgues y estudiarlos anatómicamente, abrirlos, ver cómo se colocaba la musculatura, ponerlos en distintas posiciones para copiarlas y poder reproducirlas perfectamente tanto en la pintura como en la escultura. Eso hubiera sido impensable en la Edad Media. Por eso los dibujos eran así de toscos. ¿Bien? ¿Por qué era impensable? Porque el cuerpo era sagrado, era una creación de Dios, entonces no se lo podía tocar. Pero ahora empezamos a dejar de lado a Dios, porque ya no nos es útil el conocimiento que está plasmado en la Biblia, por todo esto que veníamos contando antes, y entonces necesitamos entendernos de otra manera. Y esa forma es una forma desacralizada, laica de entender el cuerpo humano, la vida en la tierra, y entonces ahora sí podemos hacer todo eso. Ahora podemos abrir los cuerpos y eso va a repercutir también, por ejemplo, en la medicina. La medicina comienza a desarrollarse como la conocemos a partir de ahora, porque antes un cuerpo no se podía abrir para ver qué había adentro y cómo funcionaba. Pero en esta época empieza a aparecer, por ejemplo, la teoría de la circulación de la sangre. Imposible de ser descubierta antes bajo una concepción como la medieval. Bien, por todo lo que veníamos diciendo. Entonces, entramos en el Renacimiento. La palabra Renacimiento tiene que ver con volver a nacer. Lo que vuelve a nacer es el pensamiento clásico, el pensamiento de la antigüedad. Y lo que dejamos de lado es la Edad Media, que se llama así, digamos, se denomina así porque se siente como una interrupción en el proceso de conocimiento, del desarrollo del conocimiento. Y como muestra de todo esto, qué mejor que esta imagen que ya hemos visto en clase también, en la cual aparece eh, en el techo de la Capilla Sixtina esta imagen central. La Capilla Sixtina es una capilla que está dentro del Vaticano, es decir, dentro de la capital misma del mundo cristiano, del mundo católico, y allí dentro se le encarga a Miguel Ángel que haga una serie de decoraciones, así lo hace, pero por primera vez, en vez de poner, como se ponía en las iglesias medievales, a Dios en la cúpula, presidiéndolo todo, eh, con su corona de rayos de luz y su barba a los Zeus y demás, se va a poner como imagen más importante este momento que se denomina la creación de Adán o la creación del hombre. Dios extiende su brazo y crea al hombre. Es decir, que lo más importante ahora en esta época renacentista no es Dios, es el hombre creado por Dios. ¿Bien? El hombre. Es decir, estamos en una época nueva, una época antropocéntrica, y nos lo está contando la pintura. Y nos lo cuenta hasta un punto increíble, también lo hemos revelado en clase, pero cuando se hizo eh, la restauración de estos murales que están en el techo de la Sixtina, alguien descubrió que este Dios tan extraño, en una posición tan extraña y con unos velos tan extraños y con unos ángeles que están a su alrededor, un poco retorcidos y puestos en posiciones medio raras, no hacían más que representar un cerebro humano. El corte
de un cerebro humano. Es decir que, así como hubo un código Da Vinci, también hubo una especie de código Miguel Ángel, porque Miguel Ángel estaba tratándonos de decir algo con todo esto. Nos estaba diciendo que quien crea al hombre es el propio hombre, y quien crea a Dios es el propio hombre. Es decir, soy Miguel Ángel, me dedico a pintar, por supuesto aceptaré tu invitación a pintar el techo de la capilla más importante del Vaticano, por supuesto que me conviene económicamente hacerlo, por supuesto que no voy a chistar y voy este, a, a dibujar motivos religiosos, pero por supuesto soy ya un hombre del Renacimiento, soy ya un hombre moderno, y por supuesto no creo que Dios tenga la centralidad que se supone que tiene. Es el hombre el que crea al hombre. El hombre no necesita de nadie más. Es el hombre que crea a su imagen y semejanza la figura de Dios. Estamos en la época antropocéntrica, estamos en la modernidad, y para ilustrar eso nosotros habíamos mostrado este pequeño video que se llama Man de Steve Katz. No lo voy a pasar aquí para que no se haga tan larga la exposición, pero si les interesa lo pueden buscar en internet, en YouTube, y si ya lo vieron, en cualquier caso lo recordarán. El hombre ahora es el rey de la existencia y es él quien lleva adelante la conquista del mundo. Como corolario de todo esto que hemos dicho hasta aquí, diremos que la lengua se mueve por donde duele el diente. Expresión que quiere decir que producimos, ¿no?, metafóricamente, discurso, movemos la lengua, hablamos de, escribimos sobre aquellas cosas que nos molestan o que tenemos que solucionar, como el dolor del diente. Acá lo que teníamos que solucionar era cómo hacer para conquistar nuevos territorios, para obtener materia prima y para vender los productos ya producidos, cómo abrir mercados, cómo conquistar la tierra, y entonces todo lo que produjimos en ciencia, en arte, en invenciones tecnológicas, tuvo que ver con esa finalidad. No hubo un proceso de acumulación constante que nos llevó hacia el progreso y naturalmente se dio así, sino que las circunstancias históricas condicionaron el desarrollo de la ciencia y el desarrollo por donde tenía que hacerse. Si les interesa, pueden observar en YouTube también una charla TED llamada Astrolabios de Tom Wucheck, que es este señor que aparece con un astrolabio en la mano. Es muy interesante y nos explica cómo se utilizaba este adminículo que tenía muchas funciones, entre ellas, por ejemplo, poder ubicarnos cuando navegábamos, y que partía de la teoría de que el mundo tenía una estructura geocéntrica. Y cómo se utilizó este aparato desde más o menos el año 300 antes de Cristo, luego de la cosmología de Aristóteles, hasta aproximadamente el momento histórico en el que cambia la concepción de cómo está organizado el mundo, según nos lo cuenta Copérnico. Bien. Las teorías científicas, tenemos que decir, volviendo al plano narrativo de la cuestión científica, tienen un carácter conjetural. ¿Qué quiere decir conjetural? Son conjeturas, son hipótesis, son intentos de explicación de lo que sucede en el mundo, pero esos intentos de explicación tienen que ser verificados, ¿no? Yo tengo que poder verificar lo que propongo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, el mundo ha sido creado por Dios. Perfecto, esa es mi hipótesis, no hay ningún problema. Si la elaboro un poco más y la junto con otras hipótesis, tendré una teoría y diré que tengo una teoría teológica para explicar cómo funciona el universo. Pero claro, eso es una conjetura. Después hay que probarlo. A veces nos salteamos ese paso. Por ejemplo, cuando discutimos en Internet
con alguien, ¿no? Cada uno presenta sus propias conjeturas, sus propias hipótesis, y nos falta ese pequeño detalle de tratar de comprobar las cosas que decimos. Pero bueno, para poderlos comprobar, yo no lo puedo hacer directamente. Supongamos que mi teoría es: el mundo ha sido creado por Dios. Esa es mi teoría. Bueno, ¿cómo hago para probar eso? Es demasiado amplio. Lo que tengo que hacer es tratar de derivar de mi hipótesis o de mi teoría lo que se denominan consecuencias observacionales. ¿Qué significan consecuencias observacionales? Significan consecuencias o efectos que deberían observarse de ser cierta mi hipótesis o teoría. Y eso sí lo puedo tratar de verificar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que estábamos usando, la teoría amplia de que Dios creó todo, ¿cómo hago para verificarla? No puedo. Entonces tengo que sacar una consecuencia de eso. Yo, por ejemplo, podría decir: si es cierto, como yo pienso, hipotéticamente, que Dios creó todo el universo, entonces las cosas deberían tener eh, una marca divina. Y como Dios es infinitamente bueno, todas las cosas tendrían que tener algo bueno en sí mismas para poder decir que han sido creadas por Dios. Y entonces ahí sí tengo una consecuencia, un efecto, una derivación, que yo podría tratar de observar si se cumple o no se cumple. Tengo una consecuencia observacional. Es decir, podría pensar, bueno, todo aquello creado por Dios debe ser bueno. Entonces pienso, por ejemplo, en las enfermedades. Y va a ver, las enfermedades, si Dios lo creó todo, tienen que haber sido creadas por Dios. Y me pregunto, ¿tienen algo de bondad? Y ahí ya se me hace un poco más difícil suponer que puedan ser buenas o puedan no serlo. Para llevarle un ejemplo más sencillo y más claro, antes habíamos hablado de cuando íbamos en el auto, cuando hablábamos de hipótesis, y había un ruido y yo pensaba que el problema estaba en que los amortiguadores estaban rotos. Bien, entonces, yo no puedo comprobar mi teoría completa, mi hipótesis completa, que es que los amortiguadores están rotos. Entonces lo que voy a hacer es sacar una consecuencia observacional. Por ejemplo, si fuera cierto que los amortiguadores están rotos, al colocar el auto sobre por ejemplo, sobre un adminículo que hace que vibre eh, la rueda no subirá ni bajará tanto como yo esperaría en el caso de que la rueda no estuviese rota. De que el amortiguador no estuviese roto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, llevo el auto a donde hacen la BTV, apoyo la rueda sobre ese adminículo que vibra y lo hago vibrar, mido las vibraciones y me doy cuenta de si realmente el amortiguador está roto o no. Bueno, ahí se estaría cumpliendo la consecuencia observacional. Bien, si yo, tercer ejemplo, ahondemos, que total sale gratis. Si yo tengo la teoría de que todos los alumnos de la escuela son muy inteligentes, para comprobarlo tengo que derivar una consecuencia observacional. Sería, bueno, entonces tomo cualquier alumno y le hago un test de inteligencia y debería dar más de, no sé, 80. Entonces, ¿qué voy a hacer para comprobarlo? Bueno, voy a tratar de corroborar o de verificar esa consecuencia observacional. Entonces, ¿qué haré? Tomaré un alumno, le tomaré una prueba, me fijaré si da más de ese límite que yo supuse que es el límite que explica que una persona es inteligente, y entonces ahí sí podré corroborar o verificar lo propuesto. Y eso es lo que se hizo con la teoría de Aristóteles. Fíjense, habíamos dicho que para observar el cielo hacía falta que un observador se pusiera en una posición, tomara un elemento de referencia, que podía ser un árbol, una montaña o un edificio, y pudiera corroborarse consecuencias observacionales de su teoría. Recuerdan que la teoría de Aristóteles decía que había una
enorme esfera de cristal de estrellas fijas que giraba en la misma dirección, en este caso hacia el oeste, y que los planetas también giraban cada uno en una esfera particular, y que esa esfera particular debía su movimiento a las esferas mayores. Entonces, cuanto más grande fuera la esfera, más rápida sería la velocidad de el planeta que fuera portada por esta esfera, y entonces se podría corroborar consecuencias observacionales de la teoría. Entonces, la teoría de Aristóteles decía que la Tierra estaba en el centro, que los planetas giraban a su alrededor, que había una esfera de cristal para cada uno de ellos y una esfera de cristal que servía de fondo, que era la esfera de cristal de las estrellas fijas. Bien, ahí tenemos una silla donde se sentaba Aristóteles, por eso dice Ari. Ahí tenemos un templo que él utilizaba como referencia, y seguramente tendría a la mano una especie de anotador para ir colocando las posiciones que iban observándose en las estrellas y en los planetas a cada noche. Una consecuencia observacional que se debería derivar de la teoría de Aristóteles sería que Marte, por ejemplo, tuviese las siguientes posiciones. La número 1, la primera noche; 2, la segunda noche; 3, la tercera noche; 4, la cuarta, y así sucesivamente, atrasándose un poco respecto a la velocidad con que giraban las estrellas fijas, la esfera de las estrellas fijas, porque como era más grande, iba más rápido, y como Marte era, eh, estaba en una esfera más pequeña, tendría que ir más despacio, entonces se iba como rezagando. Esta sería la consecuencia observacional esperable si su teoría fuese verdadera. Pero resulta que cuando Aristóteles se sentaba a observar, veía que los primeros días la consecuencia observacional se cumplía. Marte aparecía en esta posición, luego en esta otra, luego en la tercera, luego en la cuarta, pero llegaba un momento en que hacía una especie de rulo, de giro, parecía avanzar más rápido y volver a rezagarse otra vez. Es decir, que no se cumplía lo que Aristóteles había dispuesto que tenía que cumplirse. No podíamos verificar la consecuencia observacional que teníamos que constatar. A este fenómeno se lo llamó retrogradación de Marte. Ustedes seguramente habrán escuchado, por cuestiones de astrología, hablar de la retrogradación de Marte o de Mercurio retrógrado. Bueno, es esto. Desde nuestra perspectiva, pensando que la Tierra está en el centro y que los planetas giran alrededor nuestro, como lo había planteado en su teoría Aristóteles, los planetas muestran un comportamiento extraño que llamamos retrogradación. Fíjense a qué momento del tiempo y a qué teorías nos estamos refiriendo todavía cuando hablamos de astrología. ¿Bien? O sea que la consecuencia observacional no era cumplida. Veremos un video donde alguien fue sacando fotos noche a noche de el movimiento de retrogradación de Marte, que ya podía ver el propio Aristóteles en su época. Por supuesto, no con este procedimiento fotográfico, pero sí lo podía ver. Fíjense cómo cambia la fecha abajo. Estamos en mayo, van pasando los días, 16, 17, 18, 19. Esa luz que se ve más fuerte es Marte. Y lejos de cumplirse lo que decía Aristóteles, lejos de cumplirse la consecuencia observacional, vemos que Marte retrograda. Ahora vamos a ver toda la secuencia junta. Y se da esto, ¿no? El 30 de abril, el 18 de mayo, el 6 de junio. Bien, entonces, lo que sucedió es que apareció aquí lo que se denomina una anomalía. ¿Qué es entonces, en términos científicos, una anomalía? Es una
consecuencia observacional de una teoría que no puede verificarse. Yo pienso que el ruido del auto tiene que ver con los amortiguadores rotos. Esa es mi hipótesis. Llevo el auto a la BTV, hago la medición del rebote de estos resortes que tienen las ruedas, que son los amortiguadores, y me doy cuenta de que todo sale perfecto. Entonces no se cumplió mi hipótesis, no se verificó mi hipótesis, hay una anomalía. El problema es qué hacer cuando surge una anomalía, porque uno podría decir, bueno, listo, entonces la teoría estaba equivocada. Pero no es tan fácil, amigos, ¿sí? Las anomalías no son tan sencillas de resolver. ¿Por qué? Por muchos motivos. Vamos a explicarlo. Dice aquí que una consecuencia observacional de una hipótesis no se verifica a través de la observación o el experimento puede significar muchas cosas. Puede significar que mi hipótesis era falsa. Quizás la hipótesis de que Marte, en el caso de Aristóteles, está en una esfera de cristal circular, sea falso. Pero no necesariamente eso significa que todas las demás hipótesis sean falsas, que la Tierra está fija en el centro, que otros planetas sí giran alrededor de la Tierra en esferas de cristal, que hay una esfera de cristal de las estrellas fijas, enorme, que sí funciona de esa manera, que existe un primer motor inmóvil. No, solamente puede ser que la hipótesis sea falsa. Entonces yo no puedo descartar la teoría entera. O podría ocurrir que la teoría entera fuera falsa. No lo sé. Tendría que acumular otros datos para saber si la teoría es falsa. Pero podría suceder también que hubiera habido fallas en los métodos para recoger los datos. Observé mal, mi telescopio estaba manchado y lo que yo pensaba que era Marte en realidad era una burbuja de saliva que yo deposité cuando estaba revisando la lente, por ejemplo. Y entonces me equivoqué, o mis mecanismos de observación o mis instrumentos de observación estaban fallados por algo, podría pasar. O también puede haber pasado que yo me haya equivocado y no supe interpretar la evidencia. Me pareció que lo que estaba viendo era Marte, pero en realidad vi Marte hasta un cierto momento, pero después se cruzó con un cometa y yo vi el cometa y pensé que era Marte. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que está pasando? No es tan sencillo abandonar una teoría. De hecho, las teorías solo en un plano teórico se abandonan cuando aparece la primera falla. En realidad, lo que uno trata de hacer es ver qué pasó y encontrar una solución. Y además hay factores que son externos a la teoría misma, como factores económicos. Supónganse que yo estoy trabajando en un comité científico y mi sueldo y el sueldo de un grupo de gente enorme depende de las investigaciones que estamos haciendo, suponiendo que Aristóteles tiene razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar la investigación por honor a la verdad y ya está? Bueno, no. No lo hacen los científicos porque están comprometidos por factores económicos. A veces esos factores económicos pueden funcionar al revés. Hay cosas que no se investigan porque no son eh, aceptadas por la sociedad, porque hay pruritos de algún tipo. Por ejemplo, en la década de los 80, durante los primeros 4, 5, 6 años de la aparición del virus del SIDA, el gobierno de Estados Unidos, en ese momento a cargo de Ronald Reagan, no hizo ningún tipo de investigación porque se creía que era una peste que tenía que ver con la homosexualidad. De hecho, la llamaban la peste rosa. Y como la homosexualidad estaba muy mal vista en los sectores conservadores y Reagan era eh, un presidente republicano y conservador, de ningún modo se metió en la investigación de esta cuestión. Era algo tabú, no se podía hablar. Entonces, además de haber factores económicos, hay factores que tienen que ver con compromisos ideológicos o religiosos que a veces hacen que uno no pueda abandonar una teoría. Pensemos en el medioevo, viene este señor
Copérnico dice, no, para mí que en realidad no es como dice la Biblia, sino que está equivocada la Biblia, tengo razón yo, el universo no tiene a la Tierra en el centro, sino que tiene al Sol. Te corto la cabeza, Copérnico. Así que no insistas con esta cuestión. Y también puede haber una identificación psicológica. Hay gente que ha hecho mucho por una determinada teoría, que ha apoyado una determinada teoría durante mucho tiempo y entonces trabajó toda su vida en eso, no quiere dejarla así nomás. ¿Y entonces qué hago? Muchas veces lo que se trata de hacer es de avanzar en la investigación para ver si realmente está equivocada o no está equivocada, hacer otras pruebas, pero muchas veces se quiere por todo esto que dijimos recién, por los factores externos, económicos, ideológicos, psicológicos, o por factores internos que tienen que ver con saber si me equivoqué en la hipótesis o en la teoría o en los instrumentos de observación o si hubo una falla en mi interpretación de las cosas, lo que se intenta hacer es salvar la teoría. ¿Bien? Y entonces se crean lo que se llaman las hipótesis ad hoc. Hipótesis ad hoc. Ad hoc quiere decir en latín para eso. Es decir, son hipótesis que no estaban planteadas en un primer momento, pero que yo incorporo para explicar por qué no pasó lo que yo dije que iba a pasar. Entonces son hipótesis improvisadas con el fin de salvar o defender a una teoría específica. ¿Se entiende? La idea es que como yo quiero salvar la teoría, no quiero que la teoría se caiga por cualquiera de estos motivos que hablamos recién, la trato de salvar, invento una hipótesis, agrego una hipótesis que en un principio no había concebido. Tan frecuente es esto en el mundo de la ciencia que existe un festival que se desarrolla cada año que se llama el Festival de las Malas Hipótesis Ad hoc. A veces, por defender una teoría, los científicos incorporan justificaciones, excusas muy inverosímiles. Y bueno, hay un grupo de nerds que se preocupa por recoger estas hipótesis ad hoc que se dan en la investigación y darle un premio a la peor de todas. Esto se sigue haciendo cada año. Festival de hipótesis ad hoc. Un caso que yo siempre cuento para ejemplificar esto tiene que ver con los ovnis. Yo tuve durante mucho tiempo una librería y en la librería, por supuesto, uno vende cualquier tipo de libros y venía gente que era apasionada por el fenómeno ovni, ufólogos. Y alguien vino una vez y me compró unos libros, y como compraba mucho, yo por supuesto no tenía problema en darle conversación, y me dijo que en determinado momento iba a haber acá en Mar del Plata un avistamiento muy grande, que uno se preparara, que por qué no iba yo hasta el mar y veía cómo funcionaba esto. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces acepté la invitación, me acerqué hasta el lugar donde se reunían esta gente, estas personas, y estaba ahí con el auto, por supuesto, traté de interactuar lo menos posible, estaba dentro del auto, miraba desde allí, porque habían prometido que iban a aparecer los ovnis, y estuve muchas horas esperando y los ovnis no aparecieron nunca. Es decir, la hipótesis del tipo no se había verificado, había habido una anomalía en su hipótesis. Entonces, al poco tiempo se acercó a la librería otra vez esta persona y me preguntó si había ido esa noche, si había podido observar los ovnis, que había habido un montón de movimiento, y yo dije, no, la verdad que no vi absolutamente nada. Y entonces, claro, como se caía su hipótesis, como se caía su teoría, él inventó una hipótesis ad hoc, una excusa para poder explicar por qué esto no pasaba así. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que eh, esto funciona como una radio. Si vos pones una radio y no sintonizás el dial correctamente, no vas a agarrar la señal. Y del mismo modo vos estabas negado a ver ovnis, entonces no estabas sintonizando con lo que estaba pasando en el cielo y por eso no viste los ovnis. Bueno, ¿qué mejor ejemplo de una hipótesis ad hoc? ¿Por qué una hipótesis ad hoc? Porque él no me avisó eso antes, no estaba incluido dentro de las hipótesis preliminares. Inventó esa hipótesis una vez que había fallado lo que él preveía que iba a suceder. Otro caso puede darse con los economistas, por ejemplo. Los economistas muchas veces recurren a hipótesis ad hoc. Dicen, por ejemplo,
bueno, si uno emite más dinero, entonces va a haber más inflación. Esto dice la teoría tradicional. Pero resulta que en la década del 70 en Japón había deflación, es decir, los precios bajaban. Y esto es muy malo para la economía porque plancha la economía, ¿no? Digamos, si vos sabés que va a haber eh, una baja en los precios en los meses que vienen, no vas a comprar ahora. Entonces, si sabes que el televisor que hoy sale 100.000 pesos, dentro de 6 meses va a salir 80.000, no lo compras. Y entonces la economía se viene a pique. Para poder eh, levantar entonces eh, la inflación, bien que curioso, qué raro, nosotros siempre queremos bajarla, lo que hicieron fue aplicar la teoría tradicional. La teoría tradicional tenía como una consecuencia observacional el hecho de que si uno emitía más dinero, entonces iban a subir los precios. ¿Y qué hizo el gobierno japonés? Emitió muchísimo dinero para que los precios subieran, pero hete aquí que no, los precios no subieran. ¿Por qué? Porque los japoneses, que habían pasado una guerra y son muy austeros y no son consumistas, se guardaron el dinero, no lo usaron. Y si uno no lo usa, es lo mismo que si no lo hubiera impreso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los economistas? Tuvieron que apelar a una hipótesis ad hoc. Es decir, dijeron, bueno, sí, 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 no es solamente que haya impresión, sino que además tiene que haber impresión, pero eso debe llevar a un mayor consumo. Es decir, tiene que tenerse en cuenta también la velocidad en que se dan las operaciones, que la velocidad de las operaciones también tiene que subir. Bien, perfecto. No era algo que estuviera planteado en un principio. Fue algo que tuvieron que modificar ad hoc, ¿no? Y siempre pasa. Los políticos dicen, bueno, en agosto las cosas van a ser de tal modo, en septiembre la inflación va a ser tanto. Y resulta que la inflación después duplica lo que se había previsto. Bien, ¿qué pasa ahí? Recurren a la hipótesis ad hoc. Dicen, y bueno, no, pero lo que pasó fue que la sequía. Pero bueno, vos no me dijiste eso en un principio. Bien, excusas. Entonces tenemos este concepto, el de hipótesis ad hoc. Y claro, ante las anomalías que tenía la teoría aristotélica, pero teniendo en cuenta el compromiso ideológico, religioso que comportaba esta teoría, que además estaba replicada en los textos religiosos, hubo que hacer algo cuando se observó que aparecían anomalías como la que habíamos comentado, que era la retrogradación de Marte. Y el que hizo algo fue este señor, que se llamó Ptolomeo. Ptolomeo es el creador del sistema que lleva su nombre, que es el sistema tolemaico. ¿Por qué no ptolomeico? No lo sé. Siempre se dice tolemaico. Ptolomeo, eh, trató de salvar el sistema aristotélico. Y entonces incorporó una serie de hipótesis ad hoc, una serie de excusas o de modificaciones en las hipótesis de la teoría aristotélica que servían para salvarla frente a la anomalía que se había dado cuando se constató la eh, retrogradación de Marte. El sistema tolemaico agregó algunos elementos. En principio, el ecuante. ¿Por qué el ecuante? ¿Qué es el ecuante? El ecuante es el centro de rotación de la órbita circular de un planeta cuando no se encuentra en el centro geométrico de rotación, sino a cierta distancia de dicho centro. Es decir, planteó que eh, Ptolomeo que si esto amarillo es el planeta, perdón, ahí estamos, ahí está. Si esto azul es el planeta, la Tierra, ahí estamos, esa Tierra no iba a estar exactamente en el centro de, eh, en el centro geométrico de rotación, sino que estaba corrida un poquito hacia alguno de los lados. ¿Por qué tuvo en cuenta esto?
porque las velocidades de rotación, si funcionaban como decía Aristóteles, tenían que dar ciertos números que no daban, ¿no? Recuerdan que hablamos de que para Aristóteles la rotación se iba dando como un sistema de engranajes y que cuanto mayor era la esfera que contenía al planeta, mayor tenía que ser la velocidad. Y las velocidades tenían que guardar cierta proporcionalidad entre ellas. Y eso no se cumplía. Entonces, como no se cumplía, dijeron, bueno, en vez de poner el centro en el centro geométrico de rotación, vamos a correrlo un poquito. Inventó el ecuante. Ahí ya tenemos una hipótesis ad hoc. Pero además, creó otro concepto que es el deferente, que es el término utilizado en astronomía para designar una órbita circular alrededor de la Tierra sobre la que se desplazaba el centro de rotación de otra órbita circular llamada epiciclo sobre el que giraba realmente el planeta. Es decir, las viejas órbitas únicas que describían el trayecto de los planetas, esto que estamos señalando acá, ahora van a ser llamadas deferentes. Y este es un término que es relativo y que está relacionado con la incorporación de un nuevo elemento, que es el otro elemento ad hoc, que es el epiciclo. ¿Qué es el epiciclo? Es una órbita circular, esta más pequeña, sobre la que gira Marte en este caso, sobre la que gira un planeta cuyo centro de rotación se encuentra a su vez situado en otra órbita circular llamada deferente. O sea, la órbita única anterior ahora se llama deferente y hay otra órbita que gira alrededor de la primera que se va a llamar epiciclo. Ecuante, un punto desviado del centro geométrico. Deferente, la vieja y querida órbita circular de siempre. Y otra órbita sobre esa órbita que va a llamarse epiciclo. Todo esto incorporó Ptolomeo. Y entonces, gracias a eso, podía explicar, por ejemplo, por qué Marte retrogradaba. Fíjense aquí cómo se va dando el dibujo de la órbita marciana. ¿Se ve aquí? Es decir, ¿por qué retrograda? ¿Por qué vuelve hacia atrás? Vuelve hacia atrás porque tenemos epiciclos deferentes y ecuantes. Esto servía para explicar eso y para explicar otros fenómenos que tampoco cerraban en la teoría aristotélica, como ser por qué a veces los planetas brillaban más que en otros momentos. Bueno, fíjense, hay momentos en los cuales el planeta girando sobre el epiciclo se acerca más a la Tierra y otros en que se aleja más. Entonces matamos dos pájaros de un tiro y tenemos una explicación ad hoc de por qué se da esa anomalía. En vez de desentendernos de la vieja teoría, la explicamos de otro modo. Bien, el problema es que siempre que aparece un problema, una anomalía, es posible crear un nuevo ad hoc. Y los ad hocs son infinitos. Siempre puedo arreglar la teoría inventando algo nuevo. Como les contaba yo en el caso de mi imposibilidad de ver lo que se suponía que tenía que ver, que eran los platos voladores, según me había prometido mi cliente en la librería. Entonces, ¿qué pasó? Estos epiciclos empezaron a tratar de explicar todo tipo de movimientos. La retrogradación de Marte, pero también la retrogradación de Mercurio, por qué algunas de las esferas que se veían en el cielo hacían un movimiento de tipo no estrictamente circular, como quería el mandato platónico, sino de tipo ovalado, o más bien en forma de elipse. Es decir, todos los movimientos podían justificarse a partir de esta hipótesis ad hoc. Y entonces fueron agregando
epiciclos y deferentes, y epiciclos dentro de los epiciclos, etcétera, etcétera, para que todo cuajara de acuerdo a lo que había propuesto Aristóteles. Bien, si adelantamos el video, que es bastante largo, vamos a ver cómo empieza a complicarse la cosa. Y claro, siempre pasa esto con las hipótesis ad hoc. Complejizan tanto la teoría que a veces más vale decir, bueno, cambio de teoría y chau, porque mira todo lo que termina pasando. Se arma un lío bárbaro. Bien. Entonces, problema con la hipótesis ad hoc. Son infinitas, porque siempre se puede crear una nueva, y son no falsables. ¿Esto qué significa? No se pueden tirar abajo nunca, porque cuando alguien intenta tirártela abajo, vos, por ejemplo, te dice, no, pero mira, Marte no hace un rulito, hace 3 rulos. Bueno, entonces le agregamos un epiciclo al epiciclo y al epiciclo, y con 3 epiciclos más explicamos de nuevo cómo funciona la cosa. Bien, como cualquier excusa. Siempre las excusas que uno puede poner son infinitas y por lo tanto nunca las puedes tirar abajo. Llega un momento que se vuelven tan complejas, tan complicadas, tan inverosímiles que uno termina diciéndole a la otra persona, bueno, no me mientas más, chao. Eso sería el equivalente a decir, bueno, basta, dejemos esa teoría de lado. Pero para que eso pasara tuvieron que acumularse otros elementos. No era tan fácil deshacerse de la teoría. Un elemento que es definitorio para saber cuándo estamos frente a hipótesis ad hoc o a verdaderas hipótesis, es un elemento que es estético, curiosamente, que tiene que ver con la elegancia de la teoría. Cuando una teoría es verdadera, en general explica las cosas de un modo elegante. Es decir, no necesita que se le agreguen muchas explicaciones. Cuando uno tiene que agregar muchas explicaciones, la teoría se vuelve poco elegante y por lo tanto rechazable. Y a esta teoría de Ptolomeo le faltaba elegancia, evidentemente. Pero no solo eso, sino que para el siglo XVI, el año 1500 estamos hablando más o menos, las anomalías que había acumulado la teoría aristotélica eran enormes. Por lo pronto, lo que habíamos dicho antes, la falta de elegancia y la complejidad a que llevó esto de agregar hipótesis ad hoc. Pero por otro lado, como el sistema no describía exactamente cómo funcionaba el universo, empezaron a darse incorrecciones en el calendario, lo cual llevó a que en el año 1582 se tuviera que cambiar el calendario y apareciese lo que llamamos ahora el calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos nosotros, que incluye cada 4 años un año bisiesto para compensar algunas anomalías. Pero además, no se podía explicar demasiado bien qué corno era el ecuante y por qué las cosas, en todo caso, no giraban en el centro geométrico y sino en un punto desplazado de ese centro geométrico. Todo bien, me ayudaba para explicar algunas cosas, pero no podía dar cuenta de por qué esto era así. Y por otra parte, estos giros y sobregiros generaban una serie de rulos, como vimos recién, que no se adecuaban al famoso mandato platónico, que estaba incluido dentro de la física aristotélica. ¿Se acuerdan? El mandato platónico era que todo en el cielo, el mundo supralunar, tenía que ser esférico y perfecto, o, este, o circular. Y acá ya no había más circularidad. Esto era falso, sabemos ahora, pero en ese momento se seguía pensando en el mandato platónico. Entonces, si acumulamos todas estas anomalías, ya nos damos cuenta de que la teoría se está cayendo por todos lados. Y recién ahí, y por todo lo que contamos que pasó de modo histórico, es que se empieza a considerar la posibilidad de cambiar la teoría de cabo a rabo, por más que tuviéramos que enfrentar a la iglesia, que hubiera factores políticos y todas esas cosas. Y recién ahí entonces es aceptada la idea de que puede ser que nos estemos equivocando en nuestra perspectiva de cómo miramos las cosas y que no sea el Sol el que se mueve, sino que el Sol está fijo en el centro del universo y la Tierra gira a su alrededor. Esta teoría aportaba simplicidad, aportaba elegancia y aportaba poder explicativo. Por eso es que se toma
aunque no de golpe, pero se empiezan a aceptar las teorías de Copérnico. En este momento, cuando hizo falta, cuando se acumularon todas estas anomalías y los ad hoc ya no servían para dar cuenta de tantas fallas. Lo curioso es que por lo menos 3 personas antes, Hicetas de Siracusa en el siglo V antes de Cristo, Heráclides Póntico en el siglo IV antes de Cristo y en el siglo III de la misma era Aristarco de Samos, ya habían dicho lo mismo que dijo luego en el siglo XVI nuestro amigo Copérnico. Pero nadie había prestado atención a estas teorías. ¿Por qué? Porque no hacía falta. Es decir, que la actividad científica no solo se rige por la verdad, la actividad científica no se rige por el acercamiento al progreso, sino que está atada a las necesidades humanas. Entonces, este cuadro ideal de la ciencia que habíamos presentado en un principio, que lo muestra a Copérnico como una figura genial, que descubre algo por su ingenio propio, que además desafía cualquier tipo de limitaciones de cualquier clase, en realidad es una mirada ingenua, o representa una mirada ingenua de cómo funciona la ciencia. El cuadro ideal de la ciencia no es un cuadro infinito, sino que es un cuadro que tiene límites, que tiene un marco, y ese marco está dado por convicciones religiosas que no pueden sobrepasarse, cosmovisiones, o sea, visiones del cosmos, del orden, del mundo, que también limitan su actividad por cuestiones económicas y por ideas políticas, entre muchas otras cosas. Bien, no hay cuadro ideal de la ciencia. La ciencia tiene un marco que la limita, que es histórico. Es decir, está historizada. Bien, entonces, la figura de Copérnico como el genio que se proyectó hacia las estrellas es cierta en algún sentido, no podemos desmerecer su actividad, pero es falsa en otro, es mítica en otro, porque tenemos que considerar muchos otros elementos. Esta teoría de Copérnico luego tuvo algunos problemas también. Por ejemplo, la aceptamos, pero no sabíamos qué hacía mover al sistema. Aristóteles, por más que nos diera una solución un poco científica, podemos decir, por lo menos nos daba una respuesta a por qué se movía el sistema, que tenía que ver con ese primer motor inmóvil. Pero aquí ya sacamos el motor inmóvil de medio y entonces no nos podíamos contestar en un principio qué hacía mover al sistema. Había que descubrirlo. Allí vendrían al rescate la segunda generación de la revolución científica que traería como gran protagonista a Newton. Después no podíamos entender por qué la Luna se movía de modo circular, porque se suponía que los movimientos circulares correspondían a la región supralunar. Y por otro lado, seguíamos pensando en la idea de que había esferas de cristal. Entonces, ¿cómo hacía la Luna para cruzar la esfera terrestre? Porque ahora la Tierra no estaba más en el centro, la Tierra era un planeta más que giraba ahí alrededor, y la Luna giraba alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cómo hacía para cruzarse una esfera de cristal sobre otra esfera de cristal? Y si la Tierra era un planeta más, y la Tierra estaba compuesta de elementos, esos 4 elementos que no eran el éter, el agua, la tierra, el aire y el fuego, y se corrompía todo, quería decir que Marte, por ejemplo, o cualquier otro planeta también estaban sometidos a la corrupción, no eran de perfecto éter. Y si no eran de perfecto éter, ¿cómo puede ser que sus movimientos fueran durante siglos y siglos y siglos los mismos? Tanto así que las tablas que habían armado los caldeos todavía servían en el tiempo de Copérnico. Y además apareció otra anomalía, que después se descubrió que no era tal cosa como una anomalía, pero que era el efecto de la paralaje estelar. La paralaje. No sé por qué se dice la y no el paralaje, que me parece mucho más natural,
pero en cualquier caso así se llama este efecto, el efecto de la paralaje. Si la Tierra giraba, debía constatarse la paralaje estelar, pero no se veía la paralaje estelar. ¿Qué es esto de la paralaje estelar? Bueno, es lo siguiente. Ellos decían, bueno, imaginemos que tiene razón Copérnico, que el Sol está en medio del universo y la Tierra gira a su alrededor. ¿Bien? Si nosotros tomamos un objeto celestial cualquiera y lo vemos cuando la Tierra está en esta posición, deberíamos ver un cierto fondo de estrellas. ¿Bien? Deberíamos ver que ese objeto se encuentra respecto a esas estrellas que sirven de fondo en esta posición. Ahora, si la Tierra luego cambia de posición, el ángulo desde el que vemos el mismo objeto debería ser diferente y entonces deberíamos ver a ese objeto con otro fondo de estrellas como se ve aquí. Ustedes pueden hacer la prueba en sus casas. ¿Cómo lo van a hacer? Sigan mis instrucciones. Extiendan el brazo derecho y levanten el pulgar, como haciendo chuchuá, chuchuá. Bien. Ahora miren su dedo y miren qué hay atrás. ¿Correcto? Bien. Ahora tápense un ojo, el de izquierdo, por ejemplo. Yo me estoy tapando el ojo izquierdo y fíjense qué hay detrás. ¿Correcto? Sin mover el dedo, dejándolo en el mismo lugar, ahora se taparán el ojo derecho y verán que el dedo parece desplazado respecto a ese fondo. ¿Lo ven? ¿Ven que cuando nos tapamos un ojo se ve de una manera, cuando lo vemos con el otro ojo se ve de otra manera? Es decir, el dedo sigue en el mismo lugar, pero el fondo parece cambiarse. Esto sería lo mismo que pasaría con la Tierra. La Tierra en un punto debería generar un fondo y en otra posición debería generar otro fondo. Pero resulta que cuando uno tomaba un determinado objeto celestial y trataba de hacer esta prueba, si bien la hiciera en enero o la hacía en junio, siempre aparecía el mismo fondo. Entonces decían, si aparece el mismo fondo, no hay paralaje, y si no hay paralaje quiere decir que la Tierra no se mueve. Esto es una anomalía, señores. Con el tiempo descubrimos que las distancias a las estrellas eran mucho más grandes de lo que se pensaba en ese momento, y entonces que los ángulos se extendían tanto en el espacio que había paralaje estelar, pero era muy pequeño y casi imperceptible, porque cuanto más lejos está el fondo, más pequeño se hace el ángulo. ¿Bien? Cuanto más lejos está el objeto que tomamos como referencia, más pequeño es el ángulo, y entonces casi no se nota esa paralaje estelar. Si tienen dudas sobre esto, luego me consultan. Entonces, había muchos problemas también, pero en cualquier caso, esos problemas después fueron tratados de ser solucionados por los que vinieron después. En cualquier caso, lo que nos tiene que quedar claro es que la ciencia siempre tiene carácter conjetural. Esto es algo difícil de aceptar, porque queremos creer que la ciencia es exacta, es perfecta. Pero ya nos enseñó nuestro amigo Chalmers que los hechos siempre pueden ser refutados, que no son infalibles, que la ciencia siempre conjetura, es decir, hipotetiza, y siempre tiene ese carácter. Nunca tenemos que pensar que la ciencia es la que nos da los resultados absolutos, porque si no tampoco se podría avanzar en, eh, en el conocimiento. Bien, así que aceptemos ese carácter conjetural de la ciencia. De hecho, podemos pensar que lo que había propuesto eh, Copérnico era la verdad y que lo que había dicho Aristóteles era falso. Pero en realidad tampoco es absolutamente cierto, sabemos ahora, lo que decía Copérnico, porque para Copérnico todo el sistema estaba fijo alrededor del Sol. El Sol no se movía. Y hoy sabemos que eso no es así, que el Sol se mueve. Y entonces la This vieja is our solar imagen system. que teníamos de nuestro sistema solar, que aparecen los We have pósters de learned since Villiquen, childhood that the planets go around the sun in a circular motion, and our sun is fixed and does not move.
no es así. This statement is apparently true, because the truth is greater than our small minds to learn, at that time. Let us go away to look at our solar system from outside the galaxy. Then we will see the full truth in the movement of the sun and all the planets También revolving around el it. Sol se está moviendo y arrastra consigo en su movimiento al resto de los planetas. Por lo tanto, esa visión que teníamos de cómo funcionaba nuestro sistema solar, que hemos visto muchas veces en las revistas y en los videos, no se corresponde con The la sun realidad swims in its tampoco. orbit with all the planets, in an average speed of 220 kilometers per second. This is equivalent to 800,000 kilometers per second. However, with all this terrible speed, the sun completes one cycle around the orbit every 226 million years. Bueno, como ven, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, y esto hace Since que the la birth of ciencia the sun, necesariamente which tenga que ser means, since conjetural, como habíamos dicho, 4.6 billion years ago, y que it has sea muchísimo completed más 18 interesante también, cycles around the porque center of the siempre hay algo galaxy. más por descubrir. Bien, baste esto entonces para acabar con nuestra unidad. Sobre ella trabajarán. Habría que incluir una segunda parte de la revolución científica que incluye a Tycho Brahe, por ejemplo, a Kepler, a Newton, pero ya se ha hecho demasiado extenso, y con estos elementos que tenemos ahora podemos tener una base para lo que vendrá más adelante. Así que daremos por terminada la unidad aquí. Cerraremos nuestro PowerPoint y luego esta sesión, y con estas dos grabaciones debería alcanzarles para tener condensado todo lo que hemos explicado inconstantemente durante este segundo cuatrimestre, por ahora. Así que los saludo y muchas gracias.